Nació como Jorge Mario Bergoglio, un 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. En una casa modesta, entre el aroma del mate y la humildad del barrio de Flores, creció el niño que, décadas más tarde, conmovería al mundo entero. Pero antes de ser papa, fue barrendero, portero, maestro y sobre todo, fue un hombre marcado por la pérdida, la enfermedad y un amor que nunca se concretó. Con solo 21 años, mientras se preparaba para el sacerdocio, Jorge cayó gravemente enfermo. Perdió parte de su pulmón y estuvo al borde de la muerte. Aquel dolor físico lo cambió para siempre y entre susurros de oración en la soledad del hospital, prometió entregar su vida al servicio de los demás. Fue en ese silencio de la convalecencia donde nació Francisco, pero su historia no fue una línea recta al Vaticano. Tuvo que enfrentarse a duras críticas, divisiones internas en la Iglesia y hasta a su propia oscuridad. En su juventud, amó a una mujer y durante un tiempo pensó en casarse, pero eligió el celibato, eligió el pueblo, eligió el dolor de muchos antes que su propia felicidad. Cuando fue elegido papa en 2013, rechazó los lujos del Vaticano. Prefirió vivir en una residencia sencilla. Se negó a usar el trono de oro. Cambió el coche oficial por un Fiat y, lo más importante, cambió el lenguaje del poder por el de la misericordia. Lloró con madres que habían perdido a sus hijos. Se arrodilló ante presos. Besó los pies de refugiados. Cada gesto, un mensaje al mundo. El verdadero poder está en servir. Francisco es el papa que llama por teléfono a quienes sufren en silencio, que visita hospitales sin cámaras, que reza por los que lo odian. Es el papa que lleva el peso del dolor del mundo en su mirada cansada, pero firme. Cada arruga de su rostro cuenta una historia de compasión, de lucha, de humanidad. Y ahora te preguntamos a ti, ¿crees que Francisco ha sido el papa que el mundo necesitaba? Déjanos tu opinión en los comentarios, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo las historias más conmovedoras de quienes cambiaron el mundo con amor y humildad. En las últimas horas de su vida, el Vaticano no retumbó con trompetas ni se iluminó con grandes ceremonias. Todo ocurrió en un silencio casi sagrado, interrumpido solo por el sonido de una respiración débil, lenta, que se apagaba como una vela enfrentando el viento. Francisco, el Papa de los pobres, el Papa que eligió el nombre del santo más humilde, estaba muriendo. La noticia no fue anunciada de inmediato. Dentro de la Casa Santa Marta, donde él decidió vivir en lugar del lujoso palacio papal, solo unos pocos sabían la gravedad de su estado. Los médicos, los asistentes cercanos y algunos cardenales que lo consideraban no solo un líder, sino un padre, un amigo, un alma profundamente entregada. A sus 88 años, su cuerpo ya no resistía. Había vivido con un solo pulmón desde joven, había soportado cirugías, dolores crónicos, fatigas prolongadas, pero lo que lo estaba apagando ahora no era solo la enfermedad, era el peso del mundo. Durante sus últimos días se le veía más frágil. Sus manos, que antes bendecían con firmeza, temblaban al levantar el cáliz. Su voz, que había hecho temblar a los poderosos al defender a los migrantes, a los presos, a los olvidados, se volvió casi un susurro, y sin embargo, jamás dejó de rezar. Por la humanidad, por los niños en guerra, por los que mueren en silencio, por aquellos a quienes nadie reza. La noticia estalló como una bomba de tristeza en todo el planeta. Ha muerto el Papa Francisco. Las campanas de San Pedro repicaron con una solemnidad inédita. Millones de personas, de todas las religiones y de ninguno, lloraron. Porque Francisco no fue solo un líder católico, fue una voz de compasión en un mundo cada vez más frío. Un faro de ternura en medio de la oscuridad del odio y la indiferencia. Las imágenes de su cuerpo, sencillo, vestido con su sotana blanca y sin joyas, fueron un retrato conmovedor de su vida.
humilde hasta el final. No quiso ataúd de oro ni procesiones interminables. Dejó escrito: entiérrenme en tierra sencilla, sin estatuas, sin mármol. Mi tumba debe ser la de los pobres. Miles de fieles desfilaron ante su cuerpo, muchos en silencio, otros sollozando abiertamente. Gente que nunca lo conoció en persona, pero que sintió que él los conocía a ellos. Mujeres migrantes que recordaban sus besos a sus hijos. Presos que habían recibido sus cartas. Niños huérfanos que lo habían visto llorar por ellos. Uno de los momentos más desgarradores fue cuando un niño africano, huérfano por la guerra, levantó un cartel entre la multitud que decía: «Gracias, Papa. Tú fuiste mi abuelo cuando no tenía a nadie». Y así, en medio del llanto universal, el Papa Francisco fue sepultado. No bajo mármol frío, sino en una tumba discreta. Todos querían escuchar al Papa que hablaba de misericordia en un mundo lleno de odio. Pero Francisco nunca cambió. Siempre evitó las cámaras. Siempre pidió oraciones. Siempre regresaba al Evangelio, a los pobres, a los que no tienen voz. Desde un rincón de Buenos Aires, desde la modestia y el sufrimiento, Francisco escaló hasta el corazón de millones. Y todo comenzó no con un milagro, ni con un escándalo, sino con una inclinación de cabeza, una súplica humilde: recen por mí. Y desde aquel instante, el mundo nunca lo olvidó. En el corazón de Buenos Aires, en el barrio de Flores, nació Jorge Mario Bergoglio, el hombre que más tarde sería conocido como el Papa Francisco. Pero para entender la magnitud de su vida y sus decisiones, necesitamos mirar más allá del hombre que hoy ocupa el trono de San Pedro. Necesitamos sumergirnos en la historia de su familia, esa familia que, como muchas otras, luchó, sufrió y amó en silencio, pero que marcó el camino de quien se convertiría en uno de los papas más cercanos y humanos de la historia. La familia de Jorge Mario Bergoglio no era una familia rica ni famosa, sino una familia común de inmigrantes italianos que llegaron a Argentina en busca de un futuro mejor. El padre, Mario José Bergoglio, nació en un pequeño pueblo italiano, Portacomaro, y emigró a Argentina con su familia, huyendo de la miseria económica y de las tensiones políticas del fascismo de Mussolini. Al llegar, encontró trabajo como empleado en una compañía ferroviaria, mientras que su madre, Regina María Sivori, nacida en Buenos Aires, era ama de casa. Regina, de carácter fuerte y piedad profunda, se encargó de criar a sus hijos en un hogar lleno de valores, fe y amor. Jorge fue el mayor de 5 hermanos, y aunque era un niño como cualquier otro, hay quienes recuerdan que siempre mostró un carácter serio, reflexivo y un deseo constante de cuidar a los suyos. Desde temprana edad, su familia le inculcó un profundo sentido de responsabilidad, tanto hacia Dios como hacia los demás. Las memorias de su hermana, María Elena, nos cuentan cómo Jorge, siendo niño, cuidaba de ella y de sus otros hermanos. Era un hermano protector, más que un hermano mayor, era casi un segundo padre, recuerda con cariño. La vida de la familia Bergoglio no estuvo exenta de dificultades. Como muchas familias inmigrantes, pasaban por momentos de escasez, y aún así, el hogar de los Bergoglio nunca estuvo falto de fe ni de amor. Las comidas eran simples, pero las noches en familia eran momentos de unión profunda, donde las oraciones llenaban el aire y la risa de los niños se mezclaba con las historias de la madre, Regina. A los 21 años, Jorge enfrentó una grave enfermedad. Una infección pulmonar lo llevó al hospital, y los médicos tuvieron que extirparle parte de un pulmón. Fue un período de sufrimiento físico, pero también espiritual. Durante su convalecencia, la presencia inquebrantable de su madre le ofreció consuelo, y es aquí donde Jorge profundizó su relación con Dios, experimentando el dolor como un medio para acercarse más a la divinidad. Mi madre me enseñó a ofrecer el dolor, diría después, un sentimiento que definiría muchas de sus futuras decisiones. Fue durante ese tiempo que Jorge decidió, con firmeza,
ingresar al seminario y seguir el camino religioso. Esta decisión, que parecía natural para algunos, fue una gran sorpresa para su familia. Aunque el padre de Jorge, Mario, lo apoyó inmediatamente, su madre, Regina, tuvo una reacción diferente. Como madre, deseaba ver a su hijo formado en una familia, tener hijos, vivir una vida común. Pero a pesar de su dolor, Regina aceptó la decisión de su hijo, confiando en que era lo mejor para él. El amor de madre nunca desapareció, y su fe en Jorge se mantuvo firme, aunque sus propios sueños de madre cambiaran. En los años siguientes, Jorge comenzó a ascender en la jerarquía eclesiástica, pero a pesar de su creciente fama y responsabilidades, nunca se apartó de su familia. Cada semana, Jorge visitaba a su madre. Era habitual que le enviara cartas a mano, en las cuales compartía sus pensamientos, reflexiones y oraciones. En esos momentos, no era el cardenal ni el futuro papa, era simplemente Jorge, el hijo que amaba a su madre. Cuando Regina falleció en 1981, Jorge experimentó una pérdida profunda. Fue un golpe emocional que lo dejó marcado para siempre. A pesar de su ocupada vida como líder religioso, nunca dejó de sentir la ausencia de su madre. De hecho, cuando fue elegido papa, una de sus primeras reflexiones fue para ella, diciendo: «Mis pensamientos van a mis padres, a quienes debo todo». En su corazón, en sus recuerdos, seguía siendo aquel hijo que se había criado en el barrio de Flores, rodeado del calor de su familia. La relación con sus hermanos fue igualmente especial, humildad. En esas cartas, Jorge nunca dejaba de mostrar su amor por la familia y su agradecimiento por todo lo que había recibido. A pesar de la enorme distancia que ahora los separa, su vínculo sigue siendo fuerte y sólido. En su papado, Francisco no ha olvidado sus raíces. Su vida ha estado marcada por una cercanía con la gente, por un amor profundo por los pobres y los marginados. Pero esos valores no nacieron de los libros ni de las grandes teologías. Nacieron en su hogar, de las lecciones de humildad y servicio que le enseñaron sus padres. Su enfoque hacia el papado, su cercanía con las personas, su sencillez, todo eso viene de la familia que lo crió con amor y sacrificio. Hoy, cuando el Papa Francisco mira al mundo, no solo ve a millones de personas esperando su mensaje, también ve a sus hermanos, a su madre y a su padre. Y aunque el mundo lo adora, para él, los recuerdos de su familia son lo que realmente le da sentido a su vida. Cada visita a su hermana, cada carta a un sobrino, cada momento de oración en su habitación privada, lo mantienen profundamente conectado con lo que realmente importa, el amor incondicional de la familia. De esta forma, la historia de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, no es solo la historia de un hombre que se convirtió en líder espiritual de millones, sino también la historia de un hijo, un hermano y un hombre profundamente marcado por las raíces de su familia. Una familia humilde que, sin saberlo, contribuyó a formar a uno de los líderes más importantes del siglo XXI, un papa que sigue siendo, en esencia, el hombre que creció en las calles de Buenos Aires, rodeado por el amor y la fe de su familia. La historia de la vida de Papa Francisco no se puede contar sin hablar de su humildad, de su misión de amor y servicio a los demás, y de cómo su figura se ha transformado en un referente de espiritualidad. Aunque muchos piensan que el Papa Francisco vive de manera austera, es importante explorar su relación con los bienes materiales y cómo los utiliza para sus esfuerzos de caridad y de transformación en la Iglesia. Su vida no se basa en la acumulación de riquezas, sino en el uso de sus recursos para ayudar a los demás y para predicar la humildad. Jorge Mario Bergoglio, quien sería conocido como el Papa Francisco, nació en Buenos Aires, Argentina, en 1936, en una familia de inmigrantes italianos. Su padre, Mario José Bergoglio, era un trabajador ferroviario, y su madre, Regina Sivori, era ama de casa.
Desde una edad temprana, Francisco experimentó las dificultades de la vida y aprendió a valorar la sencillez. Su vida no estuvo marcada por el lujo ni el confort, sino por el trabajo arduo y las enseñanzas de amor y sacrificio. Cuando Jorge Mario Bergoglio se unió a la Compañía de Jesús, eligió la vida religiosa por encima de la riqueza material. Durante su formación como sacerdote y más tarde como arzobispo de Buenos Aires, adoptó un estilo de vida simple y austero. Bergoglio vivía en un pequeño apartamento, cocinaba su propia comida y tomaba el transporte público, demostrando siempre un compromiso con los más necesitados. Este estilo de vida austero continuó durante su papado. A pesar de ser el líder de la Iglesia Católica, Francisco nunca buscó el lujo. Rechazó el uso de las lujosas residencias papales y prefirió vivir en una residencia más sencilla dentro del Vaticano. Su vida como papa siempre estuvo enfocada en la humildad y la cercanía con los pobres y marginados. El Papa Francisco ha hecho de la humildad uno de los pilares de su papado. Uno de sus enfoques clave ha sido el uso responsable de los recursos de la Iglesia, con un énfasis en ayudar a los más pobres. Desde el comienzo de su pontificado, Francisco adoptó una postura firme contra la corrupción y el derroche dentro del Vaticano y en las finanzas de la Iglesia. En su enfoque sobre los recursos de la Iglesia, Francisco ha trabajado para lograr una mayor transparencia financiera en el Vaticano, con la creación de organismos para supervisar el uso de los fondos. Esta reforma fue una de las más significativas durante su papado, ya que buscó transformar una estructura que, en el pasado, había sido criticada por su falta de claridad en las finanzas. El Papa Francisco y la fortuna del Vaticano. Aunque el Papa Francisco es conocido por su vida austera, no se puede negar que el Vaticano posee una considerable fortuna. Esto incluye una vasta colección de arte y propiedades, así como inversiones financieras. Sin embargo, a pesar de estos activos, Francisco ha insistido en que los bienes del Vaticano no son para ser utilizados en lujos o extravagancias, sino para el bien de la humanidad. La riqueza del Vaticano es en gran parte una herencia cultural que pertenece al mundo entero. Los museos del Vaticano albergan algunas de las obras de arte más valiosas y famosas del mundo, como la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Estos tesoros hino hacia el sacerdocio no fue fácil. Como jesuita, pasó años de formación que incluye estudios en filosofía, teología y también un periodo de aislamiento en el que se dedicó al estudio profundo de las escrituras y la espiritualidad. En 1969, después de completar sus estudios y formación, Jorge Bergoglio fue ordenado sacerdote. Su vida como sacerdote estuvo marcada por un intenso compromiso con los más desfavorecidos. Durante sus primeros años como sacerdote, fue asignado a una de las zonas más pobres de Buenos Aires, donde comenzó a trabajar directamente con los jóvenes y las personas marginadas. Su labor pastoral consistió en ayudar a aquellos que vivían en la pobreza extrema, a menudo enfrentando las injusticias sociales que sufrían. A lo largo de su carrera como sacerdote, Bergoglio se destacó por su dedicación a la educación y su compromiso con la justicia social. En 1973 fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina, un cargo de gran responsabilidad. Durante su tiempo como provincial, Bergoglio se enfrentó a enormes desafíos, especialmente durante la dictadura militar en Argentina, un periodo de represión y violencia. A pesar de los riesgos personales, defendió abiertamente los derechos humanos y la dignidad de las personas, sin temor a las represalias del gobierno. A pesar de los momentos difíciles, su capacidad para conectar con las personas, su humildad y su dedicación al servicio de los demás lo convirtieron en un líder dentro de la Iglesia argentina. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y en 1998 fue nombrado arzobispo de la misma ciudad.
A lo largo de su tiempo como arzobispo, continuó trabajando incansablemente por los pobres y desfavorecidos, y fue conocido por su estilo sencillo y cercano, así como por su rechazo a los lujos y las riquezas. Una de las características que definieron a Bergoglio durante su tiempo como arzobispo fue su cercanía con la gente. A menudo recorría las calles de Buenos Aires, visitando hospitales, prisiones y barrios empobrecidos, buscando siempre estar cerca de los más necesitados. Su cercanía con la gente y su dedicación al servicio social fueron factores clave que lo hicieron ganar el cariño y respeto de muchos. El Papa Francisco, ya en su rol como líder de la Iglesia Católica, no dejó de lado esos valores. De hecho, cuando fue elegido Papa en 2013, trajo consigo una renovación de la Iglesia Católica, con énfasis en la humildad, la justicia social y el amor hacia los pobres. Sin embargo, su camino hacia el papado no fue rápido ni fácil. Fue necesario un largo proceso de preparación y formación espiritual, pero sobre todo, una vida dedicada al servicio de los demás y al amor incondicional hacia las personas más vulnerables. Así fue como Jorge Mario Bergoglio, desde su infancia en Buenos Aires hasta su nombramiento como Papa Francisco, forjó una vida de servicio, amor y sacrificio. Su historia es la de un hombre que, a pesar de las dificultades y desafíos, siempre mantuvo su fe en la humanidad y trabajó incansablemente para mejorar la vida de aquellos que más lo necesitaban. La humildad, la compasión y el amor al prójimo han sido los pilares de su vida y su papado, valores que siguen siendo una fuente de inspiración para millones de personas alrededor del mundo. Hino hacia el sacerdocio no fue fácil. Como jesuita, pasó años de formación que incluyeron estudios en filosofía, teología y también un periodo de aislamiento en el que se dedicó al estudio profundo de las escrituras y la espiritualidad. En 1969, después de completar sus estudios y formación, Jorge Bergoglio fue ordenado sacerdote. Su vida como sacerdote estuvo marcada por un intenso compromiso con los más desfavorecidos. Durante sus primeros años como sacerdote, fue asignado a una de las zonas más pobres de Buenos Aires, donde comenzó a trabajar directamente con los jóvenes y las personas marginadas. Su labor pastoral consistió en ayudar a aquellos que vivían en la pobreza extrema, a menudo enfrentando las injusticias sociales que sufrían. A lo largo de su carrera como sacerdote, Bergoglio se destacó por su dedicación a la educación y su compromiso con la justicia social. En 1973 fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina, un cargo de gran responsabilidad. Durante su tiempo como provincial, Bergoglio se enfrentó a enormes desafíos, especialmente durante la dictadura militar en Argentina, un periodo de represión y violencia. A pesar de los riesgos personales, defendió abiertamente los derechos humanos y la dignidad de las personas, sin temor a las represalias del gobierno. A pesar de los momentos difíciles, su capacidad para conectar con las personas, su humildad y su dedicación al servicio de los demás, lo convirtieron en un líder dentro de la Iglesia argentina. En 1992, fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, y en 1998 fue nombrado arzobispo de la misma ciudad. A lo largo de su tiempo como arzobispo, continuó trabajando incansablemente por los pobres y desfavorecidos, por su rechazo a los lujos y las riquezas. Una de las características que definieron a Bergoglio durante su tiempo como arzobispo fue su cercanía con la gente. A menudo recorría las calles de Buenos Aires, visitando hospitales, prisiones y barrios empobrecidos, buscando siempre estar cerca de los más necesitados. Su cercanía con la gente y su dedicación al servicio social fueron factores clave que lo hicieron ganar el cariño y respeto de muchos. El Papa Francisco, ya en su rol como líder de la Iglesia Católica, no dejó de lado esos valores. De hecho, cuando fue elegido Papa en 2013, trajo consigo una renovación de la Iglesia Católica, con énfasis en la humildad, la justicia social
y el amor hacia los pobres. Sin embargo, su camino hacia el papado no fue rápido ni fácil. Fue necesario un largo proceso de preparación y formación espiritual, pero sobre todo, una vida dedicada al servicio de los demás y al amor incondicional hacia las personas más vulnerables. Así fue como Jorge Mario Bergoglio, desde su infancia en Buenos Aires hasta su nombramiento como Papa Francisco, forjó una vida de servicio, amor y sacrificio. Su historia es la de un hombre que, a pesar de las dificultades y desafíos, siempre mantuvo su fe en la humanidad y trabajó incansablemente para mejorar la vida de aquellos que más lo necesitaban. La humildad, la compasión y el amor al prójimo han sido los pilares de su vida y su papado, valores que siguen siendo una fuente de inspiración para millones de personas alrededor del mundo.